La noticia del día está en la Procuraduría. Los ex cancilleres Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo respondieron a la investigación que abrió la Procuraduría por el tema pasaportes. Ellos dicen que están tranquilos con el proceso. Esto es y tiene que ver con efectivamente el asunto de los pasaportes de Thomas Grecan Sons, de la urgencia manifiesta y de que todavía no hay claridad de qué va a pasar después del 1 de septiembre. Quiero saludar en este momento a uno de los involucrados en esta decisión de la Procuraduría, al ex canciller Luis Gilberto Murillo. Doctor Murillo, gracias por estar en Caracol Radio, por madrugar con nosotros. Buenos días. Gracias a usted, Jorge, y por tenerme también en su programa. Ex canciller, ¿qué responde inicialmente a lo que ha planteado la Procuraduría? La Procuraduría dice que durante sus gestiones, durante su gestión al frente del ministerio, pues finalmente no se abrió una licitación ni internacional ni local y que tiene que examinar si eventualmente se produjo algún tipo de fallo, reconociendo que en efecto durante su administración siempre hubo pasaportes para los colombianos, cosa que es verdad. ¿Cómo le parecieron las 10 páginas de lo que dice la Procuraduría? Bueno, lo leí y obviamente es importante, Jorge, que reconocen que durante nuestra gestión no se puso en riesgo el servicio de pasaportes a la ciudadanía. Lo hicimos precisamente con el acompañamiento de la Procuraduría también de la Contraloría, porque lo primero cuando llegamos y encontramos esta situación de crisis fue alinear obviamente al gobierno en un esfuerzo grande de coordinación interinstitucional y llamar a la Procuraduría y a la Contraloría para que nos acompañaran. Mire usted que la urgencia manifiesta que nosotros expedimos se hizo llenando todos los requisitos de ley y así lo estableció la Contraloría. La Contraloría pidió una resolución donde valida esa urgencia manifiesta. Así que nosotros estamos muy tranquilos, pero hay mucha desinformación en este tema en cuanto al modelo, porque mire que nosotros alcanzamos a implementar más del 50% del modelo en lo que tiene que ver con agendamientos, que es un bloque grande, y lo que tiene que ver con la personalización de datos, el manejo de datos, que también es otro bloque grande que estaba tercerizado y nosotros obviamente lo implementamos. Faltaba el tercer bloque de ese modelo que tenía que ver con la producción de las tarjetas y eso se hacía obviamente con el aliado internacional, pero no hubo continuidad y ese fue el problema, se perdieron 6 meses valiosos y lo otro que es bueno clarificar, Jorge, es que la imprenta, se dice, no es que la imprenta está lista. Claro que no estaba lista, siempre lo hemos dicho. Por eso el modelo tenía previsto que se imprimieran las libretas por parte del aliado internacional en la imprenta, pero con una infraestructura que se instalaría allí. Y en el futuro, cuando la Imprenta Nacional de Colombia adquiriese la capacidad para imprimir tarjetas, lo haría en una alianza estratégica que fue el acuerdo a título de memorando de entendimiento que firmamos en octubre pasado. Y esa claridad es bueno hacerla Sí, porque pero he visto que es muy repetitivo esa afirmación que no es una afirmación precisa. ahora, ex canciller, usted ya salió de la Cancillería hace algunos meses, pero usted obviamente conoce el proceso mucho mejor que nosotros. Usted a la distancia, antes de una pregunta que tiene Diana para volver sobre el tema, pero es que quiero detenerme ya que usted lo menciona en el asunto de la imprenta. A la distancia, lo que se sabe hoy es que se necesitarían al menos 35 semanas para que el modelo pudiese iniciar en la fecha que se acaba el contrato de urgencia manifiesta con los señores de Thomas Grecan Sons. Ya no alcanzamos porque pues el tiempo ya no da, 35 semanas es más del tiempo que le queda al contrato. Hoy, ¿usted cree que la imprenta está lista y preparada para personalizar y expedir los pasaportes de los colombianos o no está lista? Pero mire, la imprenta, vuelvo y reitero que ese no era su papel. Personalizar, la personalización hoy la hace la Cancillería y lo hace bien, es decir, en la alianza que se tiene en el modelo de transición, la Cancillería está bajo el control de eso. Pero lo que yo quisiera plantear en eso es que hoy, la verdad, es que no es posible implementar la totalidad del modelo que quedó en más de un 50%, porque se perdió un tiempo valioso. Esa ha sido mi insistencia, porque Portugal, 35 semanas es
el plazo más amplio, pero Portugal necesita entre 5 y 6 meses para poder instalar esa infraestructura, estar lista para producir las tarjetas. Y ese es un tiempo necesario para tener una transición tranquila. Así lo diseñamos. Lo que todavía no hay respuesta es por qué la falta de continuidad en un modelo teniendo en cuenta las consecuencias que esto pudiese tener. Y siempre en eso, Jorge, el criterio principal debe ser el servicio al ciudadano. Es decir, que no se afecte ese servicio y que tengan la oferta de sus pasaportes. Y esa visión no se puede perder. O sea, el gobierno debe garantizar eso, pero tienen que actuar, ¿no? Usted no se puede quedar que no me gusta el modelo, tengo cierta reparación con el modelo, pero no propongo algo alternativo, sino que dejo que pase el tiempo, perdemos un tiempo valioso y no se actúa. Esto era una reforma para mejorar el servicio ciudadano por parte del Estado, en este caso, la Cancillería. Ex canciller, usted ha insistido en que el modelo estaba avanzando, estaba listo, ha dicho en esta entrevista que estaba a un 50% en su avance, pero la ex canciller Laura Sarabia ha sostenido todo el tiempo que no estaba listo, que estos avances no existían y que definitivamente el tiempo para cumplir era imposible. Finalmente, entonces, ¿de quién es esta responsabilidad? Porque lo cierto es que a 1 de septiembre nada va a estar listo. Por eso es importante que se haga la investigación, Diana, porque el bloque de pasaportes, el proceso de expedición de pasaportes tiene 3 bloques. Uno es el de la asignación de citas y atención al público, que ese nosotros lo mejoramos sustancialmente. Mire que allí, primero, pues, nosotros evitamos una demanda cuantiosísima a la nación. En segundo lugar, se implementó el pasaporte en línea, que ya se había aprobado desde la administración Duque, pero no se había implementado. Nosotros también implementamos todo el proceso de trámite del pasaporte, renovación de su pasaporte en línea. Lo puede hacer tranquilamente porque lo hicimos en interoperabilidad con la registraduría y con el ministerio para la cédula, etcétera, y con el ministerio de las TIC para su carpeta ciudadana. Y además de eso, nosotros logramos con esa innovación, logramos acabar con una red gravísima que había de trámites, etcétera. Entonces allí se mejoró mucho el agendamiento. Hoy el agendamiento, o así lo dejamos, y ojalá y no lo dejen caer, pues el agendamiento era de los más rápidos que se tenía en cualquier país en su trámite de su pasaporte. El otro bloque, Diana, es el de formalización y captura de datos y la autorización de trámites, que ese es un bloque que lo hace hoy la Cancillería, porque es un tema de seguridad nacional, que manejemos esos datos, que evitemos el riesgo con esos datos. Y eso se tenía previsto que lo haga la imprenta, no está lista todavía, pero lo hace la Cancillería y no hay problema con esos bloques. El tercer bloque es precisamente el de la impresión de los pasaportes, de las tarjetas y todo el proceso que esto conlleva, que es el que se hizo en la transición con Thomas Greg & Sons y la unión temporal de la cual hace parte, y eso es lo que tendría que asumirse a partir del 1 de septiembre y que se requieren entre 5 y 7 meses para que la alianza con Portugal eso esté listo. Ahora, ¿quién dice la verdad? Pues nosotros tenemos todas las pruebas. Primero, la urgencia manifiesta nuestra fue validada por la Contraloría. Segundo, Portugal lo ha planteado. Portugal ha dicho, y eso tendrá que conocerse, tienen que hablar con el aliado, porque Portugal ya es un aliado en este proceso. Mire, Portugal lo ha dicho, nosotros estuvimos listos en febrero y fuimos todas las personas que se requerían para firmar el acuerdo de cooperación, estaban listas para hacerlo en marzo y era viable. Firmado en marzo, llegar a producir y a implementar plenamente el modelo el 1 de septiembre. Con los buenos días, ex canciller, discúlpeme, hay algo en lo que sí le agradeceríamos precisión, porque parecería no ser tan claro. El gobierno del que usted hizo parte indicó para justificar no contratar con Thomas Greg & Sons que no quería una licitación a dedo, ni quería otorgárselo a uno. Pero no es eso lo que terminó pasando, desmontando para muchos injustificadamente desde la perspectiva jurídica a Thomas Greg & Sons para después salir a contratar también a dedo con Portugal, como usted lo viene diciendo. ¿Quién habla, perdón? Hernando Herrera Mercado. Herrera.
Sí, nosotros, uno de los criterios, y es bueno, y me alegra que usted me hace recordar eso, uno de los criterios que nosotros establecimos fue el de la pluralidad de oferentes, porque hay muchas quejas sobre la falta de pluralidad en los oferentes, y ahora están en una discusión de nuevo sobre ese tema. El otro tenía que ver con la objetividad en la selección de esos oferentes, la selección del contratista, porque también hay muchas quejas sobre eso. Usted recordará que en la primera licitación todos los oferentes se retiraron, 7, y solo quedó uno. Y eso hace parte de los procesos, pero ahí había muchas quejas. En la siguiente hubo 535 observaciones y quejas de que pudiese ser se estuvieran haciendo unos pliegos no adecuados. Esos dos criterios fueron fundamentales, pero también teníamos otros criterios que llevaron a este nuevo modelo, el de la garantía de confiabilidad en el manejo de la información por parte de la Cancillería, del Estado, de lo público, para fortalecer lo público, y mayor presencia y participación pública. Ahora, ¿qué decidimos nosotros? En términos de la mayor presencia y participación pública, y desde un marco estratégico, decidimos hacer un acuerdo gobierno a gobierno con las imprentas y con los gobiernos que tenían más experiencia en el mundo, y se aplicaron los mejores estándares internacionales. Hicimos un proceso 4 meses, estructurando un proceso con los estudios, con todo, buscamos los expertos, tanto externos como de la Cancillería, Sí, y nosotros allí hicimos una invitación a varios países. Inclusive, para evitar suspicacias, no invitamos a ciertos países porque ha habido mucha suspicacia en este proceso. Entonces, algunos países dijimos, si usted invita o a Brasil, o a México, o a España, entonces hay mucha suspicacia, vamos a invitar a los países que tienen mucha experiencia en eso. Y de los países que invitamos, presentaron propuesta Alemania, Austria, Canadá, Países Bajos, Polonia y Portugal. Sí, 6 países presentaron propuesta. Allí se hizo un proceso de selección. Nosotros creamos un esquema de gobernanza de este proceso. Se hizo un proceso de selección, y ese proceso de selección llevó a la conclusión de que la mejor propuesta era la de Portugal sobre todo dos aspectos principales. Uno, su naturaleza, que el 100% es de naturaleza pública. Y lo segundo, que tenía el mejor paquete de cooperación. 35 millones de euros, infraestructura para la Cancillería, infraestructura para migración, para actualizar el laboratorio de control de calidad, y además la entrega a título de donación de la planta de impresión de tarjetas de pasaporte en un lapso de 10 años. Pero, y eso es un proceso de selección objetivo. Pero lo cierto es que los otros países que presentaron propuestas, algunos de ellos decidieron en algún momento dejar de participar porque eso ya parecía listo para Portugal. No, ningún país manifestó eso. Eso ha sido más comentarios que se han hecho, pero ningún país lo manifestó. Todos estuvieron de acuerdo nadie manifestó desacuerdo con el proceso que se dio, porque fue un proceso que se hizo de manera muy objetiva. Y en eso nosotros obviamente ahí están los expedientes, están todos los expedientes de cómo se realizó esto. Ex canciller, es que sabe que es parte de lo que ocurre aquí, que usted ha insistido siempre en que se perdieron unos meses cuando llegó la doctora Saravia. Ella dice, por ejemplo, que no había vigencias futuras y que no había forma de respaldar ese proyecto. Pero es que ella prácticamente salió de la Cancillería pues hace 8 días. Sí, se fue hace 3 o 4, pero desde que el señor Saade tomó posesión del asunto de los pasaportes, él también dijo, eso ya vamos a firmarlo ya en las próximas horas. Y las horas se han convertido en días y tampoco hay firma. Pues, tampoco es posible. No, pero tampoco es posible. Mire, y en eso es bueno, Jorge, clarificarlo. Este proceso es un proceso complejo. Imprimir pasaportes no es tomar una fotocopiadora e imprimir. Mire, este proceso se estructuró y tiene una arquitectura legal con un primer acuerdo a título de memorando de entendimiento, que fue la alianza con Portugal, un segundo acuerdo de cooperación, que fue el que estaba pendiente, y unos convenios o contratos subsidiarios de eso. Es la arquitectura legal. Y tiene, obviamente, unos requerimientos técnicos de calidad que se basan en los requerimientos técnicos de calidad de la OASI, de la Organización de Aviación Civil Internacional, para garantizar que la calidad del pasaporte sea igual o superior a la que producimos hoy.
Y además de eso, No, canciller, yo le entiendo eso, pero lo que yo le estoy preguntando es por qué no se ha firmado si estaba todo listo. Pero yo le estoy explicando, Jorge, el proceso cómo se ha dado. Pero además de eso, tiene una arquitectura financiera. Y en esa arquitectura financiera, los acuerdos de cooperación van generando unas anualidades que se van adicionando y está claramente establecido legalmente que no requieren esas vigencias futuras, sino que se van adicionando año a año en los convenios, en los contratos complementarios, subsidiarios de este acuerdo. Eso no solamente lo hacemos con Portugal, esa es la misma manera que hacemos los acuerdos. El acuerdo, nosotros negociamos, por ejemplo, 1.500 millones de dólares con los Estados Unidos, que están ahora bastante enredados, y se iban dando precisamente frente a las anualidades que se dan en el presupuesto, porque así lo establece el derecho internacional público. Esto se pensó muy bien precisamente para poder avanzar. Ahora, decir que estamos listos y en horas firmamos un contrato cuando la oportunidad de firmar lo que fue en marzo hay que revisarla, porque usted no puede firmar un contrato a decir que va a empezar el 1 de septiembre cuando realmente necesita más tiempo para estar listo. Pero entonces no estaba listo cuando Portugal usted es un gobierno serio, ¿no? No, estoy de acuerdo, pero entonces no estaba listo cuando usted se fue de la Cancillería. Había que hacer otras cosas adicionales, ¿sí o no? No, lo clave en esto es el acuerdo de cooperación. Sí, pero estaba está bien, listo, pero porque el contrato se podía firmar o no. No, ya estaban adelantados. Es que en eso, Jorge, ya estaban adelantados. Nosotros ya teníamos negociadas todas esas minutas de los contratos subsidiarios y por eso, en marzo que vino la delegación de Portugal, vinieron todas las personas encargadas de esos contratos subsidiarios. Nosotros hicimos un proceso de negociación técnica muy riguroso entre octubre y diciembre. Canciller, yo le entiendo eso. Acepta que en diciembre ya estaba listo. Pero se ya me está estaba yendo, totalmente listo. Pero se me está yendo por las ramas. No. ¿Se podía firmar? No, de ninguna manera. Usted ¿En marzo doy la o no? cara. Yo no soy de los que se va por las ramas, Jorge. Yo no soy de los que se va por las ramas. Yo doy la cara y le estoy dando la cara al país en esto porque lo que hicimos fue correcto. Por eso leí la bienvenida a la investigación. Yo lo entiendo. Yo no estoy diciendo que hicieron nada incorrecto. Ojo, de ninguna manera podría yo afirmar una cosa como esas. Canciller, usted me conoce y sabe que esa no es... Ni es el estilo de 6 AM ni de Caracol Radio y mucho menos el mío. Yo no digo que sea incorrecto. Lo que le estoy preguntando es un asunto objetivo. ¿Se podía firmar en marzo, sí o no? Sí se podía firmar. Y mire, si los delegados de Portugal quisieran decirlo públicamente, lo dirán. Eso ya aparecerá, obviamente. Pero no, yo tuve la conversación, queríamos firmar en enero. Y tuve una conversación al más alto nivel, porque estoy que manejarlo al más alto nivel, con el canciller de Portugal, Paulo Rangel. Le dije, mire, necesitamos que ustedes nos aprueben ya rápidamente eso. Dijo, no, ya pasamos con su ministro, estamos en una revisión de Cancillería, no sé qué, se demoraron, pero me dijo, en febrero le tengo eso listo. Le dije, en febrero no estoy, pero hay que seguir las conversaciones, obviamente, con la Cancillería. En febrero estuvo listo. Y en marzo se desplazaron a Bogotá para firmar, estaban listos para firmar. Y el nuevo equipo que llegó no estaba listo para firmar. Ex canciller, dos preguntas que adicionales. tenía otra arquitectura financiera o legal, no sé qué fue, pero exactamente no hubo continuidad y se perdieron realmente unos meses valiosos. Bien, tengo simplemente dos preguntas finales. Una es esta, ¿cuánto iba a costar ese pasaporte? Bueno, el pasaporte... Esos son datos técnicos, pero el pasaporte estaba, yo no quisiera dar esos datos aquí, si quieres se los envío porque no quisiera caer en que me vayan a hacer algo, pero si quieres se los envío, pero la cifra estaba clara. Sí, la cifra estaba clara, sí, y se la envío, Bien, y Diana, tiene la última pregunta. Ex canciller, lo que le interesa a los colombianos en su día a día, ¿qué va a pasar este 1 de septiembre cuando se acabe el contrato con Thomas Grech? ¿Quién va a hacer los pasaportes en el país? Bueno, por eso tiene que responder el gobierno. Yo ya no estoy en el gobierno, pero lo que yo siempre he dicho es que el criterio debe ser que tengan las tarjetas de pasaporte listas, que se puedan imprimir y que se le puedan ofrecer a los colombianos. Ese debe ser el criterio. Y para eso hay que dejar cualquier suspicacia, hay que dejar cualquier percepción, interpretación, y quien garantice eso debe continuar, porque es que
Portugal necesita de esos 4 o 5 meses para poder tener toda la infraestructura lista, que es un buen modelo y que se puede aplicar. De lo contrario, se perdería un esfuerzo grande de poder fabricar nuestros pasaportes, de poder tener un buen paquete de cooperación y transferencia tecnológica para una alianza muy importante que no solamente sería para pasaportes en Colombia, pudiesen salir a buscar otros mercados y modernizar, obviamente, a la imprenta, pero no solo la imprenta, la Cancillería y Inmigración Colombia. Es cierto, muchos países, ex canciller Murillo, y yo creo que en eso el presidente Petro tiene razón, hacen sus propios pasaportes, se encarga el Estado de hacerlo y lo hacen bien. Finalmente, mire, me dan un dato, yo tengo que preguntárselo. ¿Es cierto, ex canciller, que usted tenía en 2024, en enero, un proyecto de pliego de condiciones publicado y que alguien en el gobierno le pidió que no lo sacara el proceso, que no se publicara ese proceso? No. Bueno, eso hay que contar toda la historia, pero recuerda usted que hubo varias licitaciones. La licitación pública 01, que fue la que después se declaró desierta y todas las disputas. Después hubo la licitación pública 03, que estaban dando, y allí hubo muchas observaciones. Iba en la parte de publicación de pliegos, se publicaron, hubo demasiadas observaciones, muchas suspicacias. Nosotros decidimos cambiar ese modelo para hacer el modelo, el acuerdo gobierno a gobierno. Ex canciller, yo le agradezco la paciencia y la amabilidad con los oyentes de Caracol Radio y de verdad, esperemos que de aquí al 1 de septiembre pues el gobierno pueda determinar qué es lo que va a ocurrir con quien sea, pero lo más importante es que los colombianos podamos tener acceso, como tenemos hoy, a un pasaporte que funciona bien y que cumple con condiciones de seguridad. Gracias, ex canciller. Buen día para usted. A ustedes muchísimas gracias, Jorge, y también a Diana y al doctor Herrera.